Mañana se presentarán los datos del Barómetro de las Américas de la POP Lab 2021. El informe titulado El pulso de la democracia se basa en muestras nacionales de encuestados en cada país. Para hablar sobre este tema en particular, es que ya le damos la bienvenida en BTV Noticias a la politóloga e investigadora senior del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP por su sigla en inglés, Fernanda Boidi. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, el gusto es mío. Fernanda, en el comienzo, para ya adelantarnos algún dato de lo que va a ser esta muestra en particular, lo que trascendió es que justamente Uruguay es el país de América Latina con mayor confianza en las elecciones, en comicios electorales. ¿Cómo se llega a este resultado? Y ya dos preguntas en una. ¿Quiénes, en cuanto a países, le siguen en la nómina? Bien, Uruguay efectivamente es el país de la región en el que los ciudadanos más confían en las elecciones y también es el país de la región en el que los ciudadanos creen que el proceso electoral es más transparente. Nuestro Barómetro de las Américas, así como otros proyectos que estudian el humor político de los ciudadanos de la región, tradicionalmente en sus estudios incluyen preguntas sobre confianza en las instituciones políticas. Y hay instituciones tangibles y no tangibles. Entonces se consulta sobre confianza en los presidentes, en el Parlamento, en las elecciones, partidos políticos y demás. Y las elecciones son tradicionalmente parte de esa batería de preguntas. Los uruguayos son los ciudadanos del continente que más confían y además tradicionalmente hemos sido así. Los valores para Uruguay prácticamente no se mueven, somos siempre el primero o segundo de la clase, a pesar de que a veces hay otros cambios en el humor político de la región. Por ejemplo, cuando estamos afectados por crisis económicas o por crisis sanitarias como la de la pandemia de coronavirus, que justo sucedió en medio de la recolección de datos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque hay una cultura política muy arraigada, porque los uruguayos celebran tener elecciones. Está bien, algunos dirán, tenemos elecciones obligatorias con sanción que se hace cumplir, que no es el caso en otros países de la región. Entonces eso hace que también las elecciones sean un evento cercano para los uruguayos. Pese a que tenemos un proceso electoral bastante extenso, después de las reformas de la última Constitución, no tenemos elecciones todo el tiempo. Hay países de la región, sobre todo los países más grandes, aunque también sucede en países más pequeños, que tienen elecciones nacionales, pero afuera de tiempo tienen elecciones regionales o elecciones locales o tienen las elecciones legislativas total o parcialmente separadas de las elecciones presidenciales. Entonces, pese a que el acto electoral no está presente todo el tiempo en Uruguay, es muy valorado por los ciudadanos y es considerado de alta calidad. Igual yo me quedo pensando, ¿no? Uno de cada cuatro, es decir, 75% cree en las elecciones, en que el proceso avance. Somos 2,5 millones de habilitados para votar, un poquito más obviamente, ¿no? Sí. O sea, hay casi, de esos 2,5 millones que van a votar, hay 600.000 que no creen. A mí me asusta un poco. A ver, son dos preguntas diferentes y vale la aclaración. Cuando le preguntamos a las personas hasta qué punto tiene confianza en las elecciones en su país, les pedimos que nos entreguen su respuesta en un número de una escala que va de 1 a 7, donde 1 es nada y 7 es mucho. Esa es la forma en que se administra esta pregunta. Y entonces, nosotros recodificamos, es una práctica usual en el análisis de opinión pública, los valores más altos como de alta confianza. Los valores más altos de la escala de 1 a 7 son 5, 6 y 7. En Uruguay, el 81% de la gente nos dijo valores en el extremo superior de la escala. Y son muy poquitos los que están en el extremo inferior, en esos que no tienen nada de confianza. El segundo país con más confianza es El Salvador, con el 66%. Y así seguimos bajando hasta Colombia, donde solo el 22% de los ciudadanos confían en el proceso electoral. Otra pregunta separada, sí. Porque si a uno se lo preguntaran hacia boca de jarro, no mencionaría nunca a Colombia. No. Si otras preguntas de contexto, en parte para entender por qué esta confianza es tan alta o tan baja, porque a los uruguayos nos toca analizar e incluso regodearnos de por qué es tan alta, pero no es el caso en otros países, tiene que ver con una serie de preguntas sobre la integridad del proceso electoral. En la ciencia política definimos a una democracia mínima como un contexto político donde hay elecciones que son justas y libres. Eso es lo mínimo absoluto. Podemos ampliar e incorporar más atributos a la definición de democracia, pero está claro que si no hay elecciones que son justas y libres, no hay democracia.
Entonces le preguntamos, desmenuzando un poco esta idea, que es bastante más compleja de hecho de lo que yo la estoy presentando acá, a los ciudadanos si creían que las elecciones en su país son justas y libres, pero no se los preguntamos en estos términos. Les preguntamos si creían que los votos son siempre contados justa y correctamente. Les preguntamos si creían que los ricos pueden influenciar los resultados electorales. Les preguntamos si gobiernos extranjeros pueden afectar los resultados electorales y les preguntamos si creían que la gente puede saber quién vota, es decir, si dudaban del carácter secreto del voto. ¿Y quién lidera ahí? Uruguay, pero Uruguay abrumadoramente lidera ahí. Por ejemplo, cuando preguntamos si los votos son contados correctamente, siempre, algunas veces o nunca, el 75% de los uruguayos dice siempre, pero además hay un 21% que dice algunas veces o casi todas las veces. O sea que hay solo un 4% que dice nunca. ¿Y el tema de los ricos, porque no tenemos mucho tiempo? El tema de los ricos es interesante. ¿Que creen que los ricos compran elecciones? Paraguay es el país de la región donde esta idea está absolutamente generalizada. El 64% de los paraguayos cree que siempre las compran, más un 31% adicional que dice que algunas veces. ¿Cómo sería comprar una elección? Bueno, eso es bien interesante y nosotros hicimos un poco de investigación cualitativa en este contexto, pero sin duda hay que hacer más, porque hay muchas formas de comprar la elección. Uno inmediatamente piensa en, bueno, alguien me da un monto de dinero y yo voto por lo que me dicen. Pero podemos complejizar esto hasta decir, bueno, quien tiene más dinero lo pone directamente en las campañas electorales, ya sea para presentarse como candidato, ya sea para apoyar a su opción, y eso es legítimo en la mayoría de los contextos publicidad, todavía. giras, etcétera. Exacto. Entonces, esto introduce el tema o el problema desde el punto de vista politológico, también político, del financiamiento de las campañas, que es un tema en el que en nuestro país, así como en otros, se ha avanzado en los últimos años en transparencia y rendición de cuentas, pero que estamos lejos todavía del tipo ideal en este tema. Bien, Fernanda, ya para ir finalizando, también el Barómetro 2021 habla de la corrupción. ¿Cómo se posiciona Uruguay respecto a este punto en particular? ¿Qué revelan los nuevos datos? Bueno, acá tampoco hay novedades. Uruguay está entre los países de la región donde menos generalizada está la percepción de corrupción y las experiencias con corrupción. En la POP medimos corrupción de dos maneras y una de ellas es bastante innovadora. Una es la percepción, es decir, qué tanto creen los ciudadanos que hay corrupción en el sistema político. Esto se hace a través de diferentes preguntas, pero una de ellas es, bueno, si creen que todos, más de la mitad, menos de la mitad, o ninguno de los políticos son corruptos, ¿sí? Y Uruguay está en el torno del 30%, y es bastante bajo para el contexto internacional. Tenemos países como Perú que están tocando el 90%, donde dicen que todos o la mayoría son corruptos. Bueno, se le han caído 4 o 5 presidentes. Bueno, tienen evidencia empírica a favor de este argumento. Pero además medimos la experiencia con la corrupción a nivel ciudadano, no de las élites, no de las grandes licitaciones o de los grandes escándalos, sino que le preguntamos a las personas si en el último año un agente de policía le pidió una coima o si un empleado público le pidió una coima. Y en Uruguay esos valores son muy chiquititos, están en torno al 2% y no han cambiado en el último tiempo, cosa que sí sucede en la región. En la región vimos en 2021 que en la mayoría de los países la experiencia de victimización por corrupción a manos de un empleado público se había disparado. Y creemos que tiene que ver con la distribución de algunos beneficios en el marco de las medidas para solventar el impacto de la pandemia. Te podrás imaginar que te tendríamos una hora más, pero Claro. ¿cuándo esto se presenta este jueves? ¿Dónde y a qué hora? Esto se presenta mañana jueves a las 19 horas en Espacio Teluria, que es en la calle Cuareim, ahí casi 18 de julio. Es un evento abierto a los ciudadanos interesados, a los colegas politólogos, a los periodistas, porque la idea es poner sobre la mesa estos datos, discutirlos, es un ambiente de conversatorio, y también presentar junto con Rosario Quirolo y Juan Bogliacini, colegas de la Universidad Católica, otro proyecto que también pone a disposición del público, el Policy Mood, que eso sí son datos de opinión pública, repositorios exclusivamente sobre Uruguay, del que también somos parte. Bien, vamos a ver si los invitamos a todos a un programa. ¿Cómo Ahí no? sí, Con todo a un gusto. programa, anote Bruno Barreto. Gracias, Fernanda. Un gusto.